Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio que consiste en lo que dije anteriormente, pasar este problema a una ecuación diferencial en este caso y trabajar esa ecuación para llegar a la solución. Ya en esta parte les pueden poner pausa para que lean o sea, en el video posteriormente, porque ahora no, pero se los voy a leer. Hay una cepa de bacterias, ¿ya? Que es afectada por toxinas. ¿Ya? Uno coloca una bacteria en un recipiente y después le aplica toxinas a eso, ¿ya? Las bacterias dice que se reproducen a una tasa proporcional a la cantidad de bacterias, ¿ya? Donde la constante de proporcionalidad depende de la cantidad de toxinas. Dice T, que se expresa, la cantidad de toxinas se expresa como T, eso lo voy a escribir posteriormente, y se expresa como A menos B por ST, ¿ya? El T de las toxinas, donde T es una función también. Y dice que A y B son constantes positivas y se conocen, ¿ya? Dicen que vamos a llamar I de T a la cantidad de bacterias en un instante específico, T, ¿ya? T minúscula. Y hay que suponer que la cantidad de toxina crece a una tasa constante C. Supongo además que en el instante inicial, digamos 0, puede ser 1 o 2, pero ahí pusieron 0, no hay presencia de toxinas. Dice que con los datos anteriores encontremos la ecuación diferencial que satisface I de t, o sea, el número de bacterias presente en un instante t. Vamos a hacer eso primero, pero antes de eso hay que anotar los datos. Ya, lo más importante en nuestra función I de t, ¿cierto? Que llamamos el número de bacterias. Ahora las toxinas, T mayúscula, en un tiempo T también. Ahora voy a marcar eh, los datos importantes en el enunciado. Dice que las bacterias, ¿cierto?, se reproducen a una tasa proporcional a la cantidad de bacterias. Lo más importante de aquí es que dice tasa, ¿ya? Y también que es proporcional. Voy a subrayar esto también, las bacterias. Y también IDT al número de bacterias. Ya, hasta el momento voy a subrayar eso porque voy a subrayar más cosas. Y con lo que subrayé que las bacterias se reproducen a tasa proporcional, se expresa, matemáticamente se expresa como la derivada de la función es proporcional a la cantidad de bacterias, o sea, la misma función. ¿Ya? Es eso también es un dato. Después aquí dice que la constante de proporcionalidad, lo voy a cambiar de color, depende de la cantidad de toxinas presentes, T, de la siguiente manera. Eso de ahí. Entonces tenemos que constante de proporcionalidad, ¿cierto? Es igual a A menos B por la función de las toxinas. Entonces, con esos dos datos, con ese y este, tenemos que la ecuación diferencial va a ser igual a la constante proporcionalidad, que vendría siendo A menos B por T, por la función I de T. Esto siempre es igual. Nos dan una expresión que es proporcional a algo y su constante proporcionalidad.
Y la ecuación finalmente se va a expresar como eh, los términos que están proporcionales, va a ser iguales por la constante proporcionalidad, sí, que nos dan en el enunciado. En este caso es eso de ahí. Entonces ya tenemos nuestra primera parte lista. Ya, sigamos entonces. Si no hay dudas, sigo. Ahora eh, nos molesta la cantidad de toxinas como función. Queremos encontrar un término que sea igual a las funciones. Por eso tenemos que buscar, seguir leyendo el enunciado. Hay que leer bien. Dice que la cantidad de toxinas, voy a cambiar el color mejor, no se ve nada. Este de aquí. Crece a una tasa constante C. Nuevamente aparece la palabra tasa, que indica una derivada de esa función, a un cambio en la función con respecto al tiempo. Es lo mismo. Entonces, con esos datos que les puse ahí, tenemos que la derivada de t mayúscula, va a ser igual a, a c, ¿ya? Porque dice que la cantidad de toxinas crece a una tasa constante c. Y eso se expresa de esa manera. ¿Todo bien? Ahora vamos a aplicar, vamos a buscar nuestra función t, integrando ambos lados por el método de separación de variables. En este caso ya están separadas, por lo que podemos llegar a integrar a ambos lados. Al lado izquierdo nos queda la función t mayúscula, y al otro lado nos queda c por t, porque aquí estamos haciendo esto. Ese, esa cosa se va para allá, entonces derivamos con respecto a t. El diferencial va a ser con respecto al tiempo. Entonces, ese resultado se expresa así. Ahora, ahí me faltó la constante, que es más c, pero para no ponerle c de nuevo, pongámosle f, ¿ya? ¿Ya qué hacemos ahora? Nos dice que lo último del enunciado nos dice que en el instante inicial, 0, no hay presencia de toxina. ¿Qué quiere decir eso? Que en t en 0, o sea, c por 0, ¿ya? Cuando el tiempo vale 0, eso vale 0, ¿ya? Entonces, esto se va, ¿cierto? Y nos queda que f, la constante, es igual a 0. Por lo que, por lo tanto, esa función va a ser solamente c por t, ¿ya? Ahora nos queda reemplazar en esta ecuación diferencial, ¿ya? Por lo tanto, esta ecuación reemplazando nos queda como a menos b por c por t minúscula, por la función i de t. ¿Ok? Ahora, esa es nuestra ecuación diferencial, la vamos a desarrollar. Y como podemos ver, esta es una ecuación a variables separables, se pueden separar. Separación de variables. Entonces, pasamos a la otra función y al otro lado, dividiendo. Y esto nos queda aquí, ahí mismo. ¿Ya? Ahora, eh, esto es equivalente a
de I por I de T sobre dt A menos B por C por T. Y ahora esto lo podemos integrar a ambos lados. Ya hacemos lo de siempre. Nos queda como, nos queda esa expresión. Por el lado izquierdo, la integral de 1 sobre I, ¿cierto? Nos queda como el logaritmo de la función I. Y al otro lado, eh, esto se puede separar en dos integrales, ¿ya? La primera nos da A por T y la segunda B por C por T cuadrado medios. ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, y la constante de la integral, que sería más A mayúscula. Y ahora, ¿cómo despejamos la I? Aplicando la exponencial, su función inversa en este caso, a ambos lados. La exponencial del logaritmo de I es I, ¿ya? Voy a ponerle I de T aquí. Y al otro lado nos queda la exponencial de todo eso. Y esto se puede expresar como E a la A. A es una constante, ¿ya? Por la exponencial de lo mismo era menos. Sí, era menos aquí. ¿Sí? Y esta, esta expresión de la exponencial, voy a escribir aquí, se puede escribir como una constante, otra constante, llamémosle K. Ya, eso no va a afectar en nada. Sigue siendo una constante. ¿Ya? Y eh, tenemos que la ecuación queda como esto de aquí. Si queremos ir más allá, tenemos que llamémosle I de 0, cantidad inicial de bacterias. Obviamente debe haber una cantidad para que esto funcione. ¿Ya? No van a aparecer de la nada. Por lo que I en 0, ¿ya? La función I, que vendría siendo en el tiempo inicial, ¿cuántas, cuántas bacterias habían en el tiempo 0 o en el tiempo inicial? Era I de 0, lo que pusimos aquí. ¿Ya? Por lo tanto, si evaluamos la función que encontramos y la igualamos a 0, tenemos que K por la exponencial de A por 0 menos B por C por 0 al cuadrado menos 2, sobre 2. Esto es igual a I sub 0, por lo que todo esto se va a 1. Entonces K va a valer I de 0. Entonces volvemos atrás a la función, como K igual a I 0, lo ponemos aquí y aplicamos y agregamos la misma expresión de la exponencial que teníamos antes, donde A, B, C son conocidos. Ya finalmente, volvamos aquí, encontramos la forma funcional de I de t, sí. Y ahora hay que evaluar el caso en que la función que encontramos tienda a infinito. Ya ahí vamos a discutir sobre el caso. Ya. ¿Qué pasa si esto tiende a infinito? Ya. Si nos damos cuenta, el t cuadrado predomina sobre el t, como es menos. Si tiende a infinito esto, ¿ya esto qué quiere decir? Que ya que era I de t, era el número de bacterias, ¿cierto? En un tiempo t, ¿ya? ¿Qué pasa si t lo tendemos a infinito? O sea, ¿qué pasa si dejamos a las bacterias con las toxinas juntas y dejamos que pase tiempo así indefinidamente? Eh,
lo que va a pasar es que las bacterias se van a extinguir con el paso del tiempo. Esto se puede graficar también, si quiere, si no, no. O sea, a menos que le pidan graficar, ahí tienen que hacerlo. Y el gráfico de esto vendría siendo más o menos eh, algo como esto. Tenemos aquí la cantidad inicial de bacterias. Esto va a ir aumentando un poco hasta que se va a ir yendo a cero. ¿Ya? Eh, ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y ahora vamos a ir al segundo ejercicio. Dice ejercicio uno, pero omítanlo, por favor. Ya esto es de segundo, una ecuación de segundo orden. ¿Ya? Sea x de t una solución no trivial de la ecuación diferencial que les dan ahí. ¿Ya? Donde b y c son constantes. Le dan otro, otro dato donde b cuadrado es menor que c. Y dice que la solución es tal que las condiciones iniciales en el tiempo 0 y en el tiempo 1 son 0. Y dice demostrar que para todo n y los naturales, la función evaluada en n va a ser 0. Analícenlo, piénsenlo. Ya, ¿qué hay que hacer primero aquí? Le dan una ecuación lineal de segundo orden. El primer paso es desarrollar la ecuación diferencial, ¿cierto? Para llegar a la función x. ¿Cómo se hace? Con lo aprendido en el primer capítulo, o en el segundo, eh, que viene siendo, puede ser polinomio característico. Entonces, vamos viendo. Esto es una ecuación diferencial homogénea, ya, porque es igual a cero, y desarrollamos el polinomio característico, ya, donde, esto de aquí era derivado, así no nos salía. Ya ahí calculamos las raíces del polinomio, que viene siendo la solución, ¿ya? Ya tenemos que es más menos raíz de b cuadrado, eso sí es cuadrado, y b cuadrado vendría siendo igual a menos 2b, se expresa como 4b cuadrado, menos 4 por a por c, 4c, ¿ya? Todo eso partido en 2a, a vale 1, ¿ya? Esto es igual a b más menos, sale el 4 de la raíz, como 2, se va con el 2 de abajo, queda la raíz de b cuadrado menos c, ¿ya? Ahora aplicar el dato que nos dan, b cuadrado es menor que c. ¿Qué pasa en ese caso? Si b cuadrado es menor que c, entonces b cuadrado menos c va a ser menor que 0. Por lo tanto, esa raíz va a ser compleja. ¿Cómo así? Tenemos que va a ser b más menos, pongámosle que la raíz de b cuadrado menos c va a ser igual a w, ¿ya? Entonces va a ser de esa manera la expresión. Ahora aplicamos la condición inicial. No, todavía no. Aplicamos el hecho de que si nos da un caso complejo, la solución x de t, tenemos dos soluciones distintas y complejas. Por lo tanto va a ser c1 por la exponencial de b por t, ¿ya? Todo eso, no, por coseno de la parte imaginaria de la solución por t más otra
otra constante por la misma exponencial por seno de W por T. ¿Ya? Ahora, esa es nuestra expresión que se puede colocar también, se puede factorizar por la exponencial. ¿Sí? Y ahora sí aplicamos la condición inicial donde eh, x en 0 vale 0. ¿Ya? Pero evaluamos la función ahora, nos da que, voy a escribirlo aquí, la exponencial a la 0, eso nos da, se va a 1, el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Todo eso es igual a 0. Por lo tanto, eh, C1, solamente queda C1, va a ser igual a 0. Por lo tanto, como C1 es igual a 0, vamos a volver a la función, eso siempre se hace. Escribimos la función, pero ahora sabemos cuánto vale C1, ¿cierto? Como vale 0, nos quedamos solamente con C2, ¿ya? C1 se fue porque vale 0. Y ahora, si nos damos cuenta, nos daban otra condición inicial donde es t evaluado en 1, la función evaluada en 1. Eso es igual a 0 también. Voy a escribir esto así, voy a reescribirlo y voy a evaluar la función en 1. Ya, nos queda como C2 por la exponencial de b por 1, queda solamente la exponencial de b por seno de w. ¿Ya? Esto es igual a 0. ¿Ya? Eh, Omitimos el caso de que C2 sea igual a 0, porque es un caso trivial, donde no importa lo que valga el seno, ¿ya? Si C2 vale 0, esto va a ser 0 siempre. Entonces nos vamos al caso donde el seno de W vale 0. Y esto implica que W tiene que ser Kpi, con K en los naturales. No, es lo entero, ¿ya? ¿Se entendió? Eh, ¿Cómo se llama esto? Trigonometría solamente. Y funciona. Esto de precálculo, creo, sí, si no me equivoco. Entonces, la función se puede expresar como C2 por el exponencial de b por t por el seno de k por pi por t. Ahora, la última parte que nos dice que demostremos que para todo n en los naturales, ¿cierto? Eso es importante. El t igual a n va a valer 0. Entonces, igualamos en n ahora. Escribimos el n donde está el t. Y como está en lo entero, esto siempre va a valer 0. Ya, entonces, a modo de resumen, tenemos ese ejercicio, ¿cierto? Una ecuación diferencial de orden 2, porque la función, la máxima derivada, está elevado, o sea, es de orden 2 por eso, que está derivado dos veces la función, ¿ya? Con respecto, nos dicen a t, pero uno asume que sí, ¿ya? Porque dice sea x de t. Por lo tanto, la derivada va a estar con respecto a eso. Eh, Nos dan este dato que es importante, que b cuadrado es menor que c, y las condiciones iniciales. Por lo tanto, el primer paso es el polinomio característico para sacar nuestra solución x de t. Esto es por fórmula, propiedad, definición, llámenlo como ustedes quieran, pero esto siempre es igual cuando tenemos un caso imaginario o una solución imaginaria en los polinomios, ¿ya? Tenemos que es
la exponencial a la parte real del valor, ¿ya? En este caso era b porque no eran sin número. Eso por coseno más seno, cada uno multiplicado por una constante distinta a la parte imaginaria, que en este caso era w. Aplicamos la condición inicial después de sacar la solución, que era eso, ahora aplicamos la condición inicial. Despejamos una constante y, y encontramos el valor para una constante. Después volvemos a la ecuación y nos da otra expresión distinta y evaluamos a la otra condición inicial. Y ahí sacamos una expresión. Aquí asumimos que C2 es distinto de cero, ¿ya? Y nos basamos en esta expresión, la igualamos a cero. Entonces sacamos un valor para W, que es Kpi, donde K vive en los enteros. Kpi porque Kpi va a hacer que cero siempre sea igual a cero. Por lo tanto, después el Kpi lo reemplazamos en la ecuación que teníamos antes y ahora evaluamos el t igual a n y nos da esta expresión. Como n vive en los naturales, por k, que está en los enteros, si multiplicamos unas con el otro, va a seguir en los enteros. Por lo tanto, cualquiera sea el valor de n, va a valer, la solución va a valer cero. ¿Ya? Ojalá que se eximan los que se puedan eximir y si no, den el examen que siempre ayuda a subir el promedio. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo. Cuídense, que estén bien.